fuertes en el amor. Muy bien, yo soy Domingo Bueso Leiva. Nací el 19 de diciembre del año 1962 en una pequeña aldea del municipio de Esquipulas. La aldea se llama Horcones. En el tiempo que yo nací, era una aldea sumamente apartada, lejos de cualquier condición de desarrollo, sin carretera, sin agua potable, sin electricidad. Ahora un poco las cosas han cambiado, pero yo crecí en esas condiciones, cuando todo era vida de campo. Yo tengo un recuerdo muy bonito de la escuela. Yo entré a la escuela a los 6 años de edad, cuando uno entraba directamente a primero, nada que estar haciendo ahí el kinder y parvulitos, directamente a primero. Y un tiempo vivíamos un poco alejados de la aldea Horcones, y yo tenía que ir a la escuela aproximadamente a unos 4 kilómetros de distancia. Y a los 6, 7 años yo hacía ese recorrido a caballo. Y era interesante, bonito, porque yo dejaba el caballo amarrado ahí mientras estábamos en la escuela, y después terminada la escuela, lo que hoy hacen los jóvenes en su moto o en su bicicleta, yo lo hacía a caballo. Y pues así crecí, así terminé la escuela primaria. Pude ver todavía en esos años la introducción de la carretera, la introducción de un proyecto de agua, en el cual participó muy fuertemente una misionera norteamericana, se llamaba la hermana Caridad, proyecto en el cual mi papá trabajó muy intensamente, por el cual tanto mi papá como la hermana estuvieron en peligro, porque los interesados en el nacimiento de agua se molestaron mucho, y la vida de ellos corrió peligro en ese entonces. Pero así fue el principio de mi vida, de mi formación. A los 13 años, o 14 años creo que tenía yo, cuando fue el terremoto, y ese año tuvimos que dejar la aldea. No por el terremoto, sino más bien por la violencia que se desató en esos años por allá. A un tío mío, hermano de mi papá, lo mataron, y entonces pensamos que mi papá corría peligro y tuvimos que salir de la aldea, y fuimos a vivir un año a San Juan Comalapa, en Chimaltenango. Ahí comencé a estudiar. Entré al instituto primero básico, más para ir como adaptándome al estudio, porque ya era avanzado el año, y después de todos modos yo tenía que retomar el camino formativo. Entonces hice un poco de estudio allá antes de entrar a la comunidad benedictina en Esquipulas, porque el año siguiente yo entré ya con los monjes con una cierta inquietud vocacional, ¿verdad? No puede uno decir que a esa edad, en esos años, uno tiene una vocación definida, sino más bien una inquietud. Mis hermanos estaban allí, y entonces a mí también me llamó la atención, y así llegué a la comunidad benedictina, donde comienza prácticamente una nueva etapa de la vida.
Nuestra familia fue y es siempre una familia bastante unida y sobre eso pues también una familia muy religiosa. Nuestros papás nos inculcaron siempre el amor a Dios, el amor al prójimo, y en el caso pues de nuestra vocación sacerdotal y en el caso mío también monástica, pues en ningún momento se opusieron, siempre mostraron alegría, siempre mostraron su apoyo, siempre nos dieron lo que ellos podían darnos desde su pobreza y de su sencillez. Y sobre todo yo les agradezco a ellos y le pido al Señor que tenga en su eterno descanso a mamá y a papá, que le dé salud y paciencia, precisamente por el hecho de que en ningún momento, a pesar de la necesidad que ellos tenían, pues en ningún momento quisieron retenernos y obstruir nuestro camino en el servicio al Señor. Creo que eso viene a ser así como una gran bendición. Por otra parte, ya en el presente, pues creo que tanto mis hermanos, mis cuñadas, como el resto de la familia, pues están suficientemente contentos todos con nuestro servicio a la iglesia, y creo que eso también es de agradecerle al Señor, que podemos pues, todos juntos como cristianos católicos pues alabarlo, bendecirlo y estar siempre en la disposición de servir al Señor en lo que se pueda y con lo que nosotros podamos. Y le pido al Señor también que bendiga a toda la familia. La confirmación en el proceso vocacional se va teniendo día a día, año tras año, y uno llega al último año y todavía tiene que seguir pidiéndole al Señor que le confirme, que le dé discernimiento, porque no quiere decir que llegado el último año de la teología ya uno está definitivamente seguro. Ojalá fuera así, pero la verdad es que no. Entonces yo comencé con los monjes benedictinos. En ese tiempo estudiábamos en Sololá, justo donde me toca ir ahora, y allá hice yo segundo básico, porque ya había sacado el primero. En Sololá hice segundo básico, tercero básico y cuarto año de bachillerato. En el cuarto año, o sea, comenzando el bachillerato, yo no sé si me aburrí, si me cansé, si simplemente decidí que ya no. La cosa es que yo me salí del seminario, y ese año en las vacaciones estábamos cuando uno de mis hermanos contactó al padre Pablo Vizcaíno, que en aquel entonces era el rector del seminario menor en Guatemala, y le dijo que yo estaba en las vacaciones, que me había salido del seminario en Sololá y que estaba buscando una oportunidad para estudiar. Entonces el padre Pablo muy generosamente y con una gran apertura y libertad me recibió, y ese año yo estudié afuera en un colegio San Antonio de los Padres Franciscanos, y vivía en el seminario menor con un horario propio para mí, para adaptarme al ritmo de salir, estudiar, volver, porque en el seminario estudiaba magisterio, yo tenía que terminar el bachillerato. Entonces yo salía, estudiaba, regresaba, mis horarios eran distintos de los demás, tenía una habitación aparte para no interrumpir en la vida de los seminaristas. Total que fue un año así con mucha libertad, que me ayudó a discernir. Entonces yo considero que ese año fue como de la repesca, ¿verdad? Yo me había salido y ese año me ayudó a ingresar de nuevo, pero ya no con los monjes benedictinos, sino con
la diócesis de Sololá, porque una cosa es la vocación monástica, otra cosa es la vocación sacerdotal. Entre los monjes también hay sacerdotes, pero lo propio de ellos es el ser monje. Yo descubrí que mi vocación no era monástica, sino una vocación de servicio, servicio en el ministerio sacerdotal, pero en la vida diocesana. Entonces comencé a estudiar en el seminario mayor, pero ya por parte de la diócesis de Zacapa. Hasta el año 1987, terminando el tercer año de teología, yo fui ordenado diácono. El año de diaconado lo hice en el seminario, haciendo el cuarto año de teología, y apenas terminamos en octubre los estudios, y en noviembre, el 25 de noviembre, yo estaba siendo ordenado sacerdote. La ordenación fue en la Basílica de Esquipulas, a los pies del Santo Cristo de Esquipulas. Por eso ustedes ven, bueno, aparte de que crecí en Esquipulas, ¿verdad? Y que soy esquipulteco de nacimiento y de corazón, pero creo que mi vida y mi vocación han crecido a los pies del Santo Cristo de Esquipulas. Y no solo es una cuestión personal, ¿verdad? O sea, yo sé que el Cristo de Esquipulas une a los guatemaltecos, y no solo, sino también a los pueblos centroamericanos, especialmente Honduras y El Salvador, y un poco también los mexicanos. Ordenado sacerdote el 25 de noviembre del año 1988, me pidieron quedarme haciendo el servicio sacerdotal en Zacapa, en la Catedral de Zacapa. La Catedral en Zacapa en aquel entonces cubría todo el territorio de la ciudad, más, si no mal recuerdo, serían unas 35 aldeas. Aldeas también en área montañosa. Yo llegué para ayudar al padre Francisco Lee, que era un misionero franciscano que vino de la China en tiempo de Monseñor Constantino Luna. Y él estaba responsable en esos días, en ese tiempo, y yo llegué para ayudarlo a él. Pero el padre Francisco Lee estaba bastante cansado, y me lo dijo un día: yo estoy cansado, me dijo, quédese usted y yo me voy a ir a la iglesia de Guadalupe, que es un oratorio que está en un barrio. Entonces, yo creo que no había pasado un año todavía, o tal vez un poquito más, cuando a mí me tocó asumir la responsabilidad en catedral, con todo lo que eso implicaba de ciudad y de aldeas. Era un trabajo bastante empeñativo, requería de bastante compromiso ahí, pero lo asumimos. Yo me iba de lunes o martes hasta el viernes, me iba a las aldeas, mochila al hombro y caballo ensillado para subir a la montaña, y me pasaba ahí toda la semana. Regresaba para atender el fin de semana a la catedral. Naturalmente que ahí vecino estaba el obispo, ¿verdad?, que atendía las celebraciones en catedral cuando yo no estaba, o yo atendía cuando él no estaba, ¿verdad?, mejor dicho. Era bonito. Yo allí compré un caballo para atender las aldeas, y dejaba el caballo en una aldea un poco cercana, que ahí me lo cuidaban, para poderlo yo tomar de ahí para arriba. Estuve en catedral 7 años. Luego fueron
uniéndose otros sacerdotes, ¿verdad? Casi todos los sacerdotes que iban ordenándose después que me ordené yo, se quedaban un tiempo en catedral para colaborar y para introducirse también ellos en el trabajo pastoral. Después de 7 años me mandaron a Roma para hacer estudios de teología pastoral y yo estuve en Roma 2 años. Después de esos 2 años en Roma, bueno, en Roma era una experiencia bonita también porque nos fuimos a una pequeña parroquia, una parroquia que estaba prácticamente naciendo. Y el obispo le dio la responsabilidad de la parroquia al padre Antonio Bernasconi, que era un misionero italiano que estuvo muchísimos años aquí en Guatemala, colaboró muchísimo en la formación de los sacerdotes y él tenía vínculo con la diócesis de Frascati, que es una de las diócesis que están cerca de Roma. Y entonces a él le dieron la responsabilidad de la diócesis, pero él se venía para Guatemala, la responsabilidad de la parroquia, perdón. Y entonces nos quedábamos atendiendo el padre Rodrigo y yo, que nos fuimos juntos a estudiar. Y atendíamos lo que podíamos en la parroquia por las tardes y por la mañana muy tempranito salíamos para irnos a la universidad. Había que salir muy temprano porque está retirado. Y hacíamos una parte en carro. Primero era en bus, después me dieron un carrito para que lo usáramos y llegábamos a una terminal del metro, ahí se dejaba el vehículo y en el metro íbamos a la universidad, o sea, toda la mañana, y regresábamos para hacer los trabajos, tareas, profundizar en el estudio y atender las necesidades de la pequeña parroquia. Eso durante 2 años. Al regresar, otra vez a Zacapa, a tomar de nuevo el compromiso en catedral durante otros 5 años. En total yo hice en Zacapa 12 años. Surgió la necesidad de atender la parroquia de San Ildefonso y Pala, con algunas particularidades que había en ese tiempo, y me preguntaron si yo me animaba, porque era como de animarse un poco, a ir a Ipala a atender la parroquia, y me fui para allá. O sea, cuando me toca partir, parto. Entonces me fui para Ipala y poco tiempo hizo falta para lograr que esa parroquia se pusiera en camino de nuevo por las dificultades que había tenido. Y fue una experiencia muy, muy hermosa. Todavía yo tengo el recuerdo de la parroquia de Ipala como si fuera ayer, porque es una parroquia muy, muy bonita y con gente muy trabajadora, muy colaboradora en la iglesia. O sea, es una parroquia donde el sacerdote que llega tiene que darse poco para que la gente lo quiera mucho, ¿verdad? Es así, y eso fue lo que sucedió. En Ipala yo estuve 7 años, ahí pues algunas cuestiones que hubo que arreglar en la parroquia, en la iglesia, en el templo parroquial, y tratar de hacer todo lo posible para que las comunidades se quedaran caminando, ¿verdad? 7 años. También pasaron los 7 años y yo sentía como que estaba comenzando todavía. Un trabajo muy, muy bonito.
Y luego me transfirieron a la parroquia de Camotán. Camotán es una parroquia que formaba parte de un conjunto de 3 parroquias, Camotán, Jocotán y San Juan Ermita, que fueron atendidas por los padres belgas, una misión belga durante muchísimos años, más de 50 años. Los belgas atendieron esas parroquias y las atendieron como un conjunto, o sea, sabíamos que eran 3 parroquias, pero ellos organizaron todo el trabajo para atenderlas desde Camotán, atender todas las parroquias. Son parroquias grandes, San Juan Ermita es pequeña, pero Camotán y Jocotán son parroquias muy grandes. Entonces, la idea en ese año, era 2010, si no mal recuerdo, la idea era ir como tomando el clero de Zacapa, el clero propio, ir tomando responsabilidad, porque los padres belgas ya todos eran mayores de edad, bien avanzados, entonces era necesario ir asumiendo responsabilidad allá. Y me pidieron a mí también si yo podía hacer ese servicio. Y yo, pues sí, me fui a Camotán. Camotán era una parroquia muy bonita, con mucha participación, pero con poca identidad parroquial, ¿verdad? Porque el centro era Jocotán, el centro de las 3 parroquias. Entonces ahí fue un poco como tratar que la gente fuera identificándose como parroquia, arreglar también un poco ahí la estructura para que el sacerdote pudiera vivir. Es una parroquia de la zona Chortí, muy pobre. Entonces ahí hice yo camino también con la gente, muy bonito. De las 3 parroquias donde yo estuve fueron experiencias muy buenas, que bueno, todavía hay personas ahí con las que alguna comunicación tenemos, muy poca porque los compromisos y la distancia también afectan, pero tengo muy buenos recuerdos de las 3 parroquias. Y en Camotán estaba cuando el Papa Benedicto XVI tuvo la bondad, digo yo, de enviarme a Izabal, de nombrarme obispo para el vicariato apostólico de Izabal. La noticia de ser nombrado obispo, eso es fuerte, ¿verdad? O sea, dicen que algunos sacerdotes tienen preparada la mitra, pero no era mi caso. Yo siempre creí que mi servicio, habiendo llegado al sacerdocio, con eso tenía yo más que suficiente. Nunca pensé, nunca quise, nunca soñé, nunca esperé ser obispo, nunca. Naturalmente, cuando me dan la noticia me sorprendió muchísimo. Y tardé 8 días en dar la respuesta. O sea, esa respuesta no fue inmediata, tardé 8 días pensando, rezando, y son esos días difíciles porque uno no puede comentarlo con otras personas, ¿verdad? Bueno, pasaron los 8 días y yo dije, bueno, si el Señor quiere, si el Señor me llama, pues aquí estoy, y les dije que sí.
ordenación episcopal fue en Morales y la toma de posesión fue en Puerto Barrios al día siguiente. La ordenación episcopal fue 4 de mayo, la toma de posesión fue el día 5. Y a partir de esa fecha ya se asume absolutamente toda la responsabilidad. Durante estos años pues hemos tratado de darle continuidad al trabajo que ya había. O sea, cuando uno llega, en el caso de los sacerdotes, a una parroquia, en el caso de un obispo, a una diócesis nueva, un vicariato como este, no va a comenzar nada nuevo. Lo primero es ver, es conocer qué han hecho los antecesores, qué es lo que se está haciendo actualmente, para luego ver si uno puede aportar algo más, ¿verdad? O sea, darle continuidad a los trabajos, eso es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Cuando alguien llega con aires de conquistador, pensando de que va a conquistar el mundo, y sobre todo pensando que los anteriores no hicieron lo que tenían que hacer, eso es una equivocación enorme, porque todos, absolutamente todos, desde antes, en el caso de Izabal, desde antes que Monseñor Flores fuera nombrado obispo administrador de Izabal, desde antes ya había misioneros que habían trabajado aquí. O sea, el trabajo tiene historia, y la historia no es de ayer, ¿verdad? Entonces yo me quedé un buen tiempo dando vueltas por las parroquias, viendo qué había y valorando todo lo bueno que habían hecho los obispos anteriores y lo que estaban haciendo los sacerdotes, y dándole continuidad, sobre todo al trabajo de las santas misiones populares. Y ahí comenzamos a hacer un pequeño plan de pastoral, que es el que hasta ahora está vigente. Las santas misiones populares nos han ayudado muchísimo para que el trabajo pastoral gire en torno a la misión. O sea, no podemos conformarnos con los que ya estamos, sino más bien tratar de llegar a los demás. Jesús mandó a los apóstoles para que llegaran a todos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, tratar de llegar a los demás con la buena noticia. Entonces, en las santas misiones populares es bien claro el encuentro con Cristo, o sea, facilitar el encuentro con Cristo, que se formen las pequeñas comunidades, porque es la manera de poder crecer en la fe, de poder vivir la vida cristiana. No se vive aisladamente, sino en pequeñas comunidades, y ver cómo la vida cristiana también se compromete socialmente. O sea, lo humano, lo social es parte de la vida. El planeta en el que habitamos nosotros es el único planeta habitable y lo tenemos que cuidar. Las santas misiones populares ayudan mucho a cuidar el planeta, a comprometerse socialmente, a mirar hacia las realidades marginales que el Papa Francisco también ha subrayado tantísimo. Entonces, hemos tratado de ir un poquito por ahí, ¿verdad? Naturalmente que uno quisiera más, o se necesitaría más, pero cada uno hace lo que puede y hasta donde puede. Creo que los 8 años que yo he estado aquí hemos estado trabajando bastante en esos aspectos, ¿verdad? Un aspecto que yo considero importante, que hemos tratado de impulsar y que habría que continuar haciendo el esfuerzo, es el de la formación.
formación de misioneros, formación de los cristianos. Muchos católicos se van de la iglesia por falta de formación, porque no conocen su fe, porque no conocen la iglesia, porque no se les ha dado, ¿verdad? Y también yo entiendo que a veces uno quiere dar formación y a la gente le cuesta acudir a la formación. O sea, si tenemos un curso, por ejemplo, para acceder al sacramento del matrimonio, si tenemos un curso de 3 semanas, la gente pide rebaja, ¿verdad? Quieren que sea solo de 2 o que sea solo de 1 semana o de un encuentro. Casi todo lo que es de formación, la gente va buscando que sea lo menos posible y habría que ir buscando siempre más, formarse lo más que sea posible. Claro que hacen falta itinerarios formativos, ¿verdad? Hace falta caminos de formación que sean atractivos, propositivos, que desarrollen la doctrina de la Iglesia de una manera procesual. En eso también hay tarea todavía, mucho por hacer, y pues ojalá que tengan el ánimo y el entusiasmo de seguir haciendo todo cuanto sea posible para formar bien a los cristianos católicos en la iglesia. Para un obispo, encontrar el pueblo reunido para una celebración, por ejemplo, de confirmaciones, es una maravilla. O sea, experimentar la alegría del encuentro con el pueblo. Digo ahora confirmaciones, pero puede ser cualquier otra ocasión. Eso es muy bonito. Para un obispo también un momento muy importante es cuando son las ordenaciones sacerdotales. O sea, es como el momento en el que uno ve la prolongación, ¿verdad? O sea, las posibilidades de que la misión de la Iglesia continúe a través del ministerio sacerdotal se toca, se experimenta cuando se ordena un sacerdote. Pero si vamos a hablar de un momento así, cumbre, diría yo, en estos 8 años, definitivamente es la beatificación de los mártires. A mí me tocó, yo tuve la dicha de ser el obispo en el tiempo de la beatificación, aunque esto ya estaba trabajado, ¿verdad? Yo tuve esa dicha. Y sí, el hecho de participar en la exhumación de los restos, de llevar el proceso en la última fase, vivir la ceremonia, la celebración de beatificación, para mí fue algo muy hermoso, que marcó también mi vida. Y yo veo en esto como un verdadero testimonio al cual tenemos que apegarnos más. O sea, para ser coherentes nosotros con nuestra vida cristiana, no tenemos que pensar en el testimonio de los mártires de los primeros siglos. Tenemos que pensar en el testimonio de los mártires de Izabal, que han sido ya beatificados, y aquellos que todavía no, pero que sabemos que entregaron su vida en las condiciones semejantes. Si los miramos a ellos y tratamos de imitarlos, creo que tenemos suficiente ejemplo para vivir una vida cristiana coherente, una vida sacerdotal coherente, una vida
fraterna, humana, como debe ser, ¿verdad? O sea, los mártires son una verdadera joya en el Vicariato Apostólico de Izabal, y creo que ese momento para mí fue sumamente especial. Pero, repito, 8 años que han sido vividos como un momento especial, todos los 8 años. Como hermano mayor de Monseñor Domingo Bueso, pues para mí fue una sorpresa su nombramiento como obispo de la diócesis de Sololá, Chimaltenango. Una sorpresa, y además causó en mí pues sentimientos encontrados, porque quiera que no, pues se nos aleja un poco, especialmente del papá, que él ha venido a Esquipula siempre a visitarlo constantemente, y también de su servidor. Pero también al mismo tiempo comprendo que es para él una nueva etapa, una nueva forma de entregarse al Señor y a la Iglesia, una nueva forma de servir con diferentes personas, con un diferente clero, y creo que será una buena experiencia para él. Y yo le pido al Señor que le acompañe, que le dé las gracias necesarias para que pueda realmente pues, cumplir como Dios quiere la misión que le está encomendando en esta nueva etapa de su vida. Estoy en manos de Dios, o sea, me pongo en las manos del Señor, porque cada experiencia es nueva. Y ciertamente yo en Izabal he aprendido mucho. 8 años creo que son pocos, pero he aprendido bastante. Pero no voy a esta nueva diócesis para mí, o sea, a hacer esta nueva experiencia ya sabiendo lo que voy a hacer. Yo voy puesto en la mano del Señor, y de la misma manera voy a encontrarme con los sacerdotes, a encontrarme con el pueblo, a encontrar a los religiosos y religiosas, y conocer, ver qué caminos se está haciendo allá. Ya sabemos que lo fundamental es la evangelización, pero tenemos que ver de qué manera se está llevando adelante la evangelización, y no tengo prisa. O sea, yo llego y comienzo a conocer en paz, de manera serena y tranquila. Solo para que se hagan una idea, son 43 parroquias, aquí son 19. Son 120 sacerdotes, aquí estamos ahora 30. El territorio es más pequeño, o sea, el territorio de Sololá creo que apenas pasa los 3.000 kilómetros cuadrados, mientras que Izabal tiene 9.000 kilómetros cuadrados. Pero la población en Izabal está alrededor de los 400.000, mientras que Sololá y Chimaltenango están alrededor del 1.000.000 de habitantes, los 2 departamentos. O sea que son también desafíos, pero son desafíos que hay que asumirlos con gusto, con alegría. Y los hermanos que están trabajando allá están muy contentos haciendo su trabajo, ¿verdad?
yo voy a acompañarlos y a ver en qué también puedo aportar yo como obispo, pero a caminar con ellos, a seguir el camino que se está haciendo. Y eso realmente, pues, cierto, es una expectativa, tanto para mí como para ellos, pero asumida con alegría y con mucho gusto. Yo espero que la llegada a Sololá sea también una nueva experiencia de la gracia de Dios que me ha acompañado a lo largo de toda la vida. Un saludo muy cariñoso para todos, un agradecimiento también muy sincero por estos 8 años, esta experiencia que Dios me permitió hacer aquí en Izabal, acompañados de todos ustedes, y dejarles una bendición para que puedan continuar haciendo camino. Algunos preguntan si esto va a continuar, si esta pastoral sigue. Nada se tiene que detener, todo tiene que continuar. Las personas podemos ser cambiadas de un lugar a otro, pero la misión es permanente. Y quienes están en el campo de misión deben continuar la misión, dando lo mejor de sí. Y el periodo que estén en Izabal sin obispo requiere de mucha corresponsabilidad, la responsabilidad de todos, de sacerdotes, de religiosos, de laicos, trabajando juntos, sin lamentaciones, ¿verdad? Que uno se lamenta, que no tenemos obispo, que no se puede, sin lamentarnos de este periodo, porque es transitorio. Este periodo va a pasar luego. Entonces, seguir trabajando con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha disponibilidad y rezando mucho, orando para que el Señor provea a Izabal de un obispo según su corazón. Una vez se quisiera tal vez que se cumplieran las expectativas propias, pero hay que pedirle al Señor que todo sea según su voluntad y que el obispo que sea electo para Izabal sea según el corazón del Señor. Fuertes en el amor, siempre fuertes en el amor. La razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz,
y en mi pecho tu palabra incontenible. Con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor, aquí estoy.